Educación y Desarrollo. Mención de honor. Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, Mención de Honor. Programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Seguimos reconociendo hoy a hombres y mujeres que se destacan por su liderazgo en la construcción de paz en nuestro país y son ejemplo para la sociedad en su actuar personal y público. Nuestro invitado de hoy es máster en Sociología de la Universidad de Wisconsin, de Estados Unidos, sociólogo de la Universidad Javeriana, ha ejercido cargos muy significativos en la administración de la educación colombiana y entre los más importantes ha sido la Dirección General del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, la Rectoría de la Unidad Universitaria del Sur de Bogotá, UNISUR, y también la Dirección General de Acción Cultural Popular. En el momento actual es uno de los más significativos investigadores de Colombia en la prestación de asesorías a instituciones universitarias en un papel ejemplar que hace como consultor de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, y también en todo lo que significa su trabajo como autor y como investigador en el ejercicio de la reconstrucción social de nuestro país. Los invito entonces a conocer el perfil de nuestro invitado. Hernando Bernal Alarcón nació en Bogotá y estudió sociología en la Universidad Javeriana. Descubrió la importancia de las escuelas radiofónicas en sus primeros años de formación cuando visitaba las veredas más alejadas de Guatavita, hecho que marcó su vida y más adelante le permitió ser el director general de la Fundación Acción Popular Cultural ACPO, que le dio vida a Radio Sutatensa, el recordado proyecto que revolucionó la educación en el mundo. Más adelante, Hernando se convirtió en fundador y primer rector de la Unidad Universitaria del Sur de Bogotá, UNISUR, propuesta educativa que por su calidad, cobertura e impacto en las comunidades, se transformó en 1997 en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hernando también se ha desempeñado como director general del ICFES, coordinador del Grupo Técnico de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN y director de la Oficina de Planeación y Desarrollo Académico de la Universidad del Rosario, cargos en donde ha consolidado su imborrable legado en la sociedad. Es por esto que la UNAD reconoce a Hernando Bernal Alarcón como uno de los líderes sociales más importantes del país, merecedor de nuestra mención de honor por la educación y desarrollo de Colombia en el escenario de la construcción de la era posconflicto. En el día de hoy estamos en la grata compañía, y es un honor para nosotros, tener en este programa a Hernando Bernal Alarcón. Como lo decía la síntesis, un connotado educador colombiano, de todos los tiempos, de todos los niveles. Vamos en este primer programa que vamos a desarrollar, a hablar un poco de esa vida que hoy indudablemente deja tanta experiencia. Y empecemos por tu colegio. ¿Cómo fue esa vida de colegio? ¿Y cómo fue esa vida de la primera infancia? Pues es demasiado, digamos, echar de para atrás. Pero lo más simpático en esa época es lo siguiente. Yo tuve unos padres que se preocuparon mucho por la educación de nosotros, los 5 hijos que fuimos de ellos. Y por alguna casualidad, a mí me pusieron profesora desde los 3 años. Vea. Y entonces tenía precisamente era una familiar de mi padre, que nos enseñó a leer y escribir. De tal manera que cuando nosotros, que en esa época se entraba al colegio, a los 6 años, ya sabíamos leer y escribir. Claro, fabuloso. Y entonces, pues, eso fue un problema en el fondo, porque pues entonces nos hicieron subir de cursos. Todos ganados. Y cuando yo debiera estar por la edad, en el primer año de primaria, a los 6 años estaba en tercero. ¡Ah, caramba! Y entonces eso va a marcar muchos elementos en la vida. Hablemos un poquito de tu papá y de tu mamá.
Papá era un odontólogo, ¿Se llamaba? se llamaba Jesús María Bernal García, Ajá. y a él le decía todo el mundo Chucho. Ajá. O sea, doctor Chucho Bernal le decían. Papá fue de los primeros odontólogos graduados que hubo en el país. Ajá. En esa época todavía la Universidad Nacional no había desarrollado la facultad de odontología, sino que dentro de la facultad de medicina había una especialización o una formación en cirujanos bucofaciales. Ya. Y el título de papá como odontólogo era odontólogo y cirujano bucofacial. Bucofacial, De vea. tal manera que él en esa época, pues estamos hablando de hace muchos años, pues realmente recibió su formación como médico y después, lógicamente, Su especialidad. en la Muy parte de innovadora odontología. para la época. Fue muy importante. Claro. Como te digo, en esa época todavía las facultades de odontología como odontología no existían. Consentidor, exigente, riguroso. ¿Cómo era ese papá? Muy riguroso. Sí. En especial conmigo fue muy riguroso. Tú, de los 5, ¿tú cuál es? ¿Tercero? Soy el segundo. Segundo. Sí. Ajá. Recordemos los nombres de tus hermanos. Mi hermano mayor se llama Roberto. Roberto. Roberto básicamente estudió arquitectura, Ajá. pero él ha estado mucho en la parte de negocios y de representaciones. Y él vive en Boyacá y es muy conocido en Boyacá. Ya. Luego Después viene sigo yo. Hernando. Después sigue Inés. Inés es una mujer que para mí es extraordinaria. Extraordinaria. También la Porque tú conozco. la conoces, fue Sí. profesora posiblemente Sí, sí. en la Universidad Nacional de Colombia. Sí, sí. Y fue la secretaria de las academias de ciencias durante muchos años. Cierto. Y Inés pues ha jugado un papel muy importante Química ella, ¿no? en la investigación y en el Sí. análisis de materiales y de Nos arcillas. ayudó muchísimo en la construcción de las primeras fases de Unisur. Claro, ella me puso en contacto con todo lo que era la Universidad Nacional. Así es. Si no hubiera sido por Inés, no hubiera tenido yo la posibilidad de entrar allá. Así es. Y después, con un espacio un poquito grande, siguen dos hermanos, que son Jesús María, que también le decían Chocho, que es ingeniero, Ajá. está muy activo todavía, es una Sí. persona que ha trabajado en interventorías, en diferentes tipos de trabajos a nivel del país, y se sigue desempeñando. Y María Eugenia, que pues es la consentida, que era la menor de todos, Sí. y que pues se dedicó durante toda su vida al cuidado de mi mamá, que mi mamá murió muy mayor, mamá murió de 103 años. Yo tuve la gran oportunidad de conocer tu mamá, una mujer encantadora. Me acuerdo de una sesión de piano con ella. Hablemos de ella. Es que mamá en esa época, pues estamos hablando de comienzos del siglo pasado, las mujeres no tenían muchas posibilidades de formarse, pero mamá era muy aficionada a la música y ella estudió canto. Ajá. Y mamá realmente no es por nada, pero cantaba muy bonito. Hermoso. Y la poca música, pues no, ella estudió bastante música, me la transmitió a mí porque me puso a estudiar música desde los 3 años Sí. y me enseñó a tocar piano Piano. desde esa Ajá, época. sí, recuerdo. Y ella tocaba piano hasta cuando tenía 100 años, o sea, mamá dejó de Cierto. tocar piano cuando ya era incapaz de leer nada, y siempre tocaba por nota. Sí, fue O sea, era lindísimo eso. eso. Bueno, ya estamos viendo entonces el perfil de Hernando Bernal Alarcón, nuestro maestro, nuestro ilustre invitado al programa de hoy. Vamos a unos mensajes institucionales. Recuerde que puede escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @Universidad UNAD. Ya regresamos. Volvemos con UNAD, Educación y Desarrollo, mención de honor, programa dedicado a la vida y obra de Hernando Bernal Alarcón. Muy bien, ya pasamos describiendo brevemente la familia. Sí. Ahora hablemos un poco de la época del colegio. Bueno, la época en que yo comencé a estudiar ya en forma escolar Sí, fue en un colegio que tenían
las hermanas de la presentación, que era para niños y niñas, porque normalmente después ya ellas solamente se especializaban en las niñas, pero en esa época nos recibían niños y niñas. Era muy innovador en la época. Era muy innovador. Y cuando llegamos, una cosa era que había mucha gente que había venido expulsada de la guerra de Europa, sí. Familias belgas, familias francesas que habían llegado. Y los hijos 40 de ella, y algo 50. Estoy hablándote del año 1946, 46, 47. Claro. Pues que acababa de pasar la Guerra Mundial. Venía toda esa inmigración. Entonces llegaron familias y la que manejaba ese programa era una monja francesa. Ya. Por lo tanto, le daba mucha cabida y énfasis, no solamente al francés, que nos lo enseñaba, a la cultura francesa, sino también a los niños. Claro. Y entonces, entre los compañeritos que teníamos, pues teníamos compañeros que eran franceses. Y yo me hice muy amigo de ellos y me llevaban a su casa y aprendí a hablar algo de francés con ellos. Desafortunadamente no lo seguí practicando, pero realmente eso me sirvió mucho después en la vida, porque yo logré manejar el idioma pues más o menos con alguna fluidez. Y eso se lo debo a esa etapa de la formación cuando era niño. Cuando terminas la primaria y vas al bachillerato, ¿a qué colegio vas? Bueno, entonces ahí ya, por unas características de mi vida personal, yo había resuelto que quería ser jesuita. Ajá. Y entonces me fui para un colegio que tenían los padres jesuitas en el Mortiño, cerca de Zipaquirá. Ya. Y yo allá, en ese colegio que se llama Colegio Apostólica, estudié la parte del bachillerato. Ya. Y pues realmente fue una etapa sensacional, grandiosa. De las mejores. Porque era un internado, pero un internado en un sector rural muy bonito, con una cantidad de amigos con los cuales era divertidísimo, porque había para jugar fútbol, basquetbol, béisbol, hacer música, tocar acordeón, toda pintar, la vocación estaba allí. Es decir, absolutamente todo se podía hacer. Y son años que recuerdo con un enorme cariño, porque me dejaron una huella muy profunda. ¿Qué pasó con esa vocación de sacerdote? Pues realmente cuando ya yo principié a estudiar con los jesuitas, cuando ya iba más adelante, me di cuenta de que realmente yo no era para la vida religiosa. ¿Alguna novia? ¿Cómo? ¿Alguna novia? Esa apareció después, inmediatamente después, digamos. Pero realmente yo me di cuenta de que el tipo de sumisión, por decirlo así, sí, de disciplina, para mí era muy difícil. Sí. Y entonces, pues resolví, cuando estaba terminando la carrera de filosofía, no ordenarme, porque los jesuitas, una vez terminan la carrera de filosofía, vienen las primeras órdenes, las órdenes menores. Claro. Y yo no quería ser clérigo, entonces yo dije, no, yo prefiero más bien retirarme. ¿Y lo hiciste? Y me retiré y me fui para la Universidad Javeriana. Decisión importante. Sí, fue una decisión muy importante en mi vida y realmente fue muy necesaria. Y yo le agradezco mucho a la Compañía de Jesús la formación que recibí, pero también agradezco no haberme quedado allá. El bichito del amor. También. ¿Cuándo llega? Cuando yo me retiré de la universidad, del colegio. Del colegio del seminario. De los jesuitas, del seminario. Nos retiramos un grupo grande en esa época, éramos como unas 4 o 5 personas, que éramos casi todos de aquí de Bogotá. Y entonces principiamos a conocer nuestras familias. Y entre esas familias que conocí, pues conocí la familia de mi señora actual, que nosotros ya llevamos 53 años de casados. Amanda Villegas. Bueno, te invito a ver el testimonio de Amanda Villegas. ¡Ah, qué maravilla! En torno a lo que fue esa época. ¡Qué maravilla! Eso fue en una fiesta donde unos amigos comunes. Y él hacía poco había salido del noviciado. Él estuvo donde los jesuitas y entonces hicieron una fiesta para que conociera gente y todo. Pero ahí bailamos un rato y no más.
yo estaba esperando un amigo muy querido que llegaba a estar para la fiesta. Entonces, después me lo encontré en la calle y lo invité a la casa a charlar y ya empezamos noviazgo. La llegada de la hija mayor, porque no quedé esperando muy pronto, como a los 6 años y medio de casados llegó ella, y después de luchar mucho. Entonces cuando nació, eso fue todo un acontecimiento, porque fue muy buscada, muy esperada. Entonces yo creo que eso fue muy especial. No, pues es un recuerdo especial. Y ya como te digo, después de 53 años de matrimonio, recordar lo que ha sido la vida mía con Amandita, a la cual en familia es simpático, porque en familia nos dicen nanita y nanito. Y nanito. De tal manera que en familia somos los nanos. Claro. Y entonces allá dicen, vamos a ir a donde los nanos. Y no sé si puedo contar una historia. Todas las que quieres. Unos sobrinitos nuestros cuando eran niños, en un momento determinado los papás, el hermano de Amandita y su señora, iban para la casa, y entonces él dijo, y vamos para donde Hernando y Amanda. Y entonces la niña preguntó, ¿y quiénes son Hernando y Amanda? Le dijo, pues los nanitos. ¿Y por qué les dicen así de feo? Bueno, como vemos, hay mucho por conocer de este ejemplo de vida. Por ahora, queridos televidentes, vamos a unos mensajes institucionales. Recuerde que también pueden seguirnos en nuestro canal UNAD y en YouTube, en donde pueden revivir todas estas emisiones con los grandes líderes de Colombia. Ya regresamos. Volvemos con UNAD, Educación y Desarrollo, Mención de Honor, programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, quien hoy le rinde homenaje a Hernando Bernal Alarcón. Bueno, estamos en familia. Muchas gracias, Jaime. Los hijos. A ver, nosotros tuvimos 3 hijos. Camila, que desafortunadamente murió de un cáncer cuando tenía 44 años. Hace muy poco. Hace muy poco. Adriana, que está casada con Juan Carlos Pinzoni, que viven en Cajicá. Él es administrador agropecuario. Sí. Y Luis Felipe, que resolvió seguir los pasos míos, estudiar filosofía y convertirse en educador, y en este momento está dirigiendo los cursos superiores en el Colegio Cardenal Newman en Cajicá, que es un colegio creado por otro compañero mío que también fue jesuita, que se llamaba Augusto Franco. Augusto es una persona muy reconocida también en el sector de la educación, y para mí pues fue muy agradable que Luis Felipe hubiera aplicado y le hubieran dado el puesto. Cierto. Porque yo no hice ninguna fuerza. Ajá. Pero Luis Felipe está muy contento allá prestando un servicio educativo. Está ya casado, y de Luis Felipe y Zuli, que Zuli es especialista, está terminando en este momento su maestría en todo lo que es maestría cultural, pero básicamente orientada hacia la edición de libros para niños. Y se ha convertido en una persona muy, muy reconocida en ese campo. Bueno, volvemos un poquito en la trayectoria de tu vida. Bueno. ¿Hay nietos? Sí. ¿Quiénes son? De Luis Felipe y Zuli está Joaquín Emilio, que hasta ahora va a cumplir 3 años. Por lo cual le digo yo a mi mujer que nosotros no tuvimos nietos, sino bisnietos. Porque siempre se demora un poquito. Todavía estás joven. Lo que pasa es que también tenemos que contarle a los televidentes que toda la vida tuviste el cabello blanco. Ah, eso sí es cierto. Desde los 35 años. ¿Cierto? 35 años, sí. Ok. Viene la época de la universidad. Universidad Fue Javeriana. Sensacional. Yo quería estudiar sociología,
y me fui a matricular en la Universidad Nacional, pero resulta que como papá había muerto, yo no tenía recursos, me tocaba trabajar y yo estaba trabajando como profesor en un colegio aquí en Bogotá, que era el Gimnasio Boyacá. Sí. Y pues me tocaba trabajar de día y la Nacional ofrecía un curso que era durante el día, mientras que la Javeriana ofrecía el curso de Sociología por las tardes. Ya. Entonces yo pude coordinar para poder trabajar y estudiar y fui de los primeros alumnos de la Facultad de Sociología y pues fue una época realmente maravillosa donde no solamente hicimos unas grandes amistades entre personas muy diferentes, sino que realmente hicimos el progreso en las primeras etapas de lo que significaba ya la sociología como una profesión. Y tomas una decisión, irte a Wisconsin, a la Universidad Eso es posterior. de Wisconsin. Sí. O sea, yo termino en la Universidad Javeriana Sí. y al terminar en la Universidad Javeriana, por una serie de circunstancias, me conoció Monseñor Salcedo, que era el fundador de Acción Cultural Popular. Ya. Ok. Y entonces yo entré durante un año a trabajar con Monseñor Salcedo. Como él trabajaba en el sector rural, y toda nuestra tarea era rural, a mí me interesaba mucho la sociología rural. Entonces hice contactos, siendo ya funcionario de Acción Cultural Popular, con una entidad que se llamaba el ICA-CIRA, Ya. que era el Centro de Investigaciones sobre la Reforma Agraria, que era patrocinado por el gobierno de los Estados Unidos y manejado por la Universidad de Wisconsin. Y que de Entonces, alguna manera... ahí fue donde realmente tuve la oportunidad de solicitar que me aceptaran para los estudios de maestría realmente es una maestría en ciencias, maestría en ciencias agrarias, Con énfasis en sociología en la Universidad de Wisconsin. Eran esos años convulsionados de los 60, ¿no? Pues estábamos llegando a Wisconsin en el año 65, 66, y digo llegando porque me fui con Amandita, ya nos habíamos casado. Ya casado. estaba casado. Y entonces llegamos y realmente eran unos años muy convulsionados. Por un lado, la guerra de Vietnam, y por otro lado, todo el movimiento de las negritudes, que llamaban allá todo el movimiento de los derechos civiles, Sí. de Martin Luther King. Y era un movimiento, en la parte sociológica era muy interesante. Realmente para mí fue una etapa de gran interés en la cual, dentro de los estudios de sociología, había la posibilidad de tomar lo que llamaban allá un minor en comunicación social. Entonces hice sociología rural con un minor en comunicación social, que me sirvió muchísimo cuando regresé a Colombia. Pero claro, a trabajar con Acción Cultural. Estaba en todo el punto del inicio de Radio Sutatensa, Sí. Acción Cultural Popular, y en el entorno de esos años, aquí ya se estaba hablando de reforma agraria, ¿no? Sí, y yo fui precisamente por la reforma agraria, Ajá. porque el CIRAC, o sea, ICA, CIRA, Sí. el Centro Interamericano de la Reforma Agraria. Entonces, realmente el patrocinio fue para el asunto de la reforma agraria. Y fue muy completo, realmente fue una oportunidad grande. Y fue una oportunidad grande porque allá además tuvimos oportunidad de conocernos a nivel latinoamericano con muchas personas que después tuvieron mucha influencia en todo lo que fue la utilización de los medios de comunicación para la educación. Entre ellos una persona que es de muy grata memoria, que ya murió, que fue el doctor Luis Ramiro Beltrán. Sí. Luis Ramiro fuimos, no en la misma universidad, pero nos unían, o sea, como estábamos metidos dentro del mismo programa, él estaba en Michigan, yo estaba en Wisconsin, y entonces teníamos mucho que ver con él, con Juan Díaz Bordenave, con otra serie de personas que nos llamaron después los comunicólogos, o sea, los que hacíamos toda la investigación sobre comunicación social. En esa época la universidad estaba también jugando un papel muy importante en el mundo. Era la convulsión de las juventudes, Sí. Buscando equidad, igualdad, reconocimiento. Es un cambio de era en la posguerra. Sí. ¿Cómo lo viviste? Muy fuertemente, Ajá. porque una vez terminados mis estudios en Wisconsin, Salcedo, el padre Salcedo, me pidió el favor de que representara a la institución que él manejaba a nivel internacional. Ya.
Y entonces, de haber conocido todo lo que era las ciencias sociales en Estados Unidos, principié a conocer y a vincularme con el desarrollo de las ciencias sociales en Europa, principalmente en Francia, con el movimiento que había iniciado el padre Lebré, un movimiento que se llamaba Economía y Humanismo. Muy reconocido. Y otro que surgió de Lovaina, que era manejado por todo el grupo de pensadores que influyeron en lo que después fue la teología de la liberación. Excelente. Bueno, queridos televidentes, ya ven ustedes cómo este bagaje de este gran colombiano va creando toda un derrotero, un camino, para luego ocupar principalísimos cargos en la estructura social de nuestro país, cómo a partir de ello llega a Acción Cultural Popular, cómo luego viene a ser fundador de esta universidad y otros cargos muy importantes que les estaremos registrando en nuestra próxima emisión. Por ahora los invito a que nos escriban a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Gracias, doctor Hernando, por este primer programa. Los invito a ustedes, queridos televidentes, a nuestra nueva emisión para seguir ahondando en esta fascinante vida de Hernando Bernal Alarcón. Hasta la próxima.